permanente del bosque, hacer alguna planificación de objetivos y de los servicios ambientales del bosque. En la universidad nosotros, los profesores que estamos en la Facultad de Ciencias Forestales, hemos venido reflexionando y analizando toda la evolución que ha habido en los últimos años y hemos adoptado una nueva definición que ahora impartimos a los que se están formando, a los futuros ingenieros forestales, que obviamente ya ha evolucionado del primer concepto, ¿no? Y decimos que el manejo sostenible de bosques es una actividad económica que, teniendo como base el conocimiento de los ecosistemas forestales y la aplicación de técnicas silviculturales adecuadas a un objetivo previamente definido, permite obtener de ellos bienes y servicios de manera permanente para poder así atender las demandas de la sociedad. ¿Qué elementos hay de diferencia en este nuevo concepto? Estamos hablando de la importancia de la sociedad en relación a definir el objetivo del manejo del bosque. Ya no hacemos solamente una definición pensando en una producción y cosechas futuras de madera, sino estamos pensando en servicios ambientales también, pero sobre todo en atender las demandas de la sociedad. Bueno, hasta ahí un poco hemos visto el concepto que se usa actualmente, pero el otro elemento cuando decimos sostenible, ¿qué cosa significa o cómo evaluamos que estamos haciendo un buen manejo que se puede considerar que es sostenible? Y aquí también ha habido un gran proceso de evolución. Antes, cada quien entendía a su manera lo que es sostenible, y uno podría decir que este manejo es sostenible, y venía otra persona, evaluaba el mismo bosque y dice, no, eso no es sostenible. Entonces, el tema era cómo medimos la sostenibilidad, cómo nos ponemos de acuerdo en lo que significa realmente sostenibilidad. Y ahí llegamos a una de las herramientas que se han venido usando mucho en los últimos años para realmente evaluar o medir lo que es la sostenibilidad, y me refiero a lo que son criterios e indicadores. O sea, actualmente hay muchas iniciativas para generar criterios e indicadores para medir. Ahí estás, en la última. Ok. Hemos dicho que en los últimos años se ha prestado mucha atención a esto. Desarrollar criterios e indicadores que nos permitan saber, al evaluar una operación de un bosque, si realmente se está llevando o dirigiendo esa operación hacia lo que podemos considerar sostenibilidad. Entonces yo les dije que se han creado una serie de criterios e indicadores porque hay diferentes tipos de bosques. Podemos hablar de bosques secos del África, podemos hablar de bosques templados en Europa, pero podemos hablar de bosques tropicales. Entonces, se han formulado criterios e indicadores también para los bosques amazónicos. Todos los países que son integrantes del Tratado de Cooperación Amazónica han generado sus propios criterios e indicadores. Yo les voy a poner un ejemplo de más o menos un grupo de criterios e indicadores que son aplicables a todo tipo de bosques, sean plantaciones, sean bosques naturales. ¿Qué son los bosques? Que son los criterios e indicadores que se usan para evaluar un bosque bajo un objetivo de certificar si hay un buen manejo. Entonces, lo que les voy a presentar para ir entendiendo mejor qué cosa evaluamos para decir si un bosque está siendo manejado hacia la sostenibilidad. Este es un caso de los criterios e indicadores que se usa cuando hay una evaluación con fines de certificación forestal independiente o voluntaria de un organismo que es el Consejo Mundial de Manejo Forestal. Entonces, este consejo ha desarrollado una serie de principios que se usan para tener en cuenta cuando estamos midiendo si estamos haciendo un buen manejo del bosque. Entonces, el principio 1 de este grupo de criterios e indicadores nos lleva a que lo primero que tenemos que ver es que se estén cumpliendo con todas las normas, las leyes nacionales, los acuerdos internacionales. Entonces, que no haya una operación que se pueda considerar ilegal. Ese es el primer principio. Luego,
el principio 2 nos lleva un poco más a ver una mirada hacia la gente que vive alrededor del bosque. Y entonces nos dice que se deberían estar reconociendo y respetando los derechos legales y consuetudinarios de los pueblos indígenas, en nuestro caso las comunidades nativas, si hablamos de la Amazonía. Entonces ustedes comienzan a ver que el concepto de sostenibilidad aplicado a estos criterios ya no solamente hace enfoque en el bosque como tal, sino la gente, la sociedad. Y eso es lo que debemos tener en cuenta cuando hablamos de sostenibilidad. También hay un tercer principio que nos dice que una operación de manejo de bosques tiene que ofrecer oportunidades a la gente que vive alrededor del bosque. Es una actividad económica y tiene que generar beneficios. Entonces, empleo, capacitación, una serie de otros servicios para las poblaciones que viven alrededor de bosque. Ustedes piensen en una concesión grande en la Amazonía de inversión fuerte que llega y hay gente alrededor, comunidades que ven una cantidad de maquinarias, de inversiones, pero sin embargo no se benefician nada, ¿no? Eso es una mala práctica. Entonces estos criterios hacen una serie de indicaciones a qué tipo de prácticas deberían desarrollarse. Entonces lo primero es que dar oportunidad de trabajo y empleo a la gente que vive alrededor de ese bosque. Luego ustedes están viendo que estamos dando énfasis aquí a la gente que vive y a las que trabaja en el manejo del bosque. También hacen estos criterios indicadores énfasis a que se cumplan todas las normas laborales, que se respeten las condiciones adecuadas de vida de esta gente que pasa buen tiempo en el bosque, viviendo, trabajando, y entonces tienen que haber condiciones adecuadas, seguros para las familias, contratos, lugares adecuados para alimentación, buena alimentación, etcétera, que si algunos de ustedes conocen pues cómo se ha desarrollado durante muchos años la extracción de madera en nuestra Amazonía, hemos estado muy lejos de considerar todo este tipo de requerimientos. Luego, también se tienen que aplicar una serie de procesos de consulta para evitar conflictos. Muchas de las causas de fracaso de muchas iniciativas para manejar bosques en nuestro país justamente han fracasado porque ha habido conflictos con la gente que vive alrededor, reclamos por tenencia de las tierras, no hay una buena delimitación de los límites entre la concesión y las comunidades. Entonces tiene que haber procesos de consulta y resolución de conflictos con la gente que podría ser impactada con estas operaciones de manejo. Hasta aquí hemos visto un poco del tema legal y un poco de la sociedad, pero también si vemos ya en la producción misma de la operación de manejo, tenemos que ver que tenemos que usar criterios de un buen rendimiento, evitar el mayor desperdicio. Tenemos que tratar de aprovechar lo más que se pueda de cada rama, cada troza de madera, diversificar la producción. El bosque es hay una cantidad de especies y de productos. Entonces el mensaje aquí o el criterio es que debería uno hacer el esfuerzo para tratar de diversificar la producción para buscar una viabilidad económica. Si un poco la experiencia es que si solamente va a vivir aprovechando una sola especie por muy alto valor comercial que tenga, probablemente esa operación va a terminar dentro de pocos años porque no va a haber sostenibilidad económica. Luego pasamos un poco al tema más ambiental, ¿no? Y tienen que haber operaciones en el bosque del impacto que se está haciendo con la fauna, con las especies que están amenazadas. Se tienen que establecer zonas de protección, de conservación, y ese es otro principio, un principio más de impacto ambiental. Tienen que desarrollarse una serie de medidas para, por ejemplo, tratar de reducir al mínimo los daños que se hacen en el suelo, cuando hace uno un camino, zonas que son de cierta pendiente, mucha lluvia, proteger el agua, los cursos de agua, que son fundamentales. Uno de los servicios importantes de los bosques es mantener un flujo constante y buena calidad de las aguas. Entonces el manejo del bosque tiene que hacer también prácticas para cumplir con ese principio. El principio 7, el que sigue, nos habla ya además tiene que haber todavía siguiendo con los impactos de estas operaciones,
a veces implican mucho desplazamiento de maquinaria, combustibles, y hay que tener toda una estrategia para manipular, almacenar adecuadamente o desechar de una manera apropiada todos estos combustibles. También tenemos que tener cuidado con el uso de especies exóticas. No se puede traer cualquier especie de cualquier otra región y comenzar a producirla de una manera muy libremente, muy fácilmente, si no tenemos cierta información de los posibles impactos y cómo se puede adaptar esa especie en el bosque. Otro elemento muy importante es no convertir bosques a plantaciones. O sea, no es aceptable dentro de una práctica de manejo sostenible del bosque que uno se eche o deforeste o elimine un bosque para establecer una plantación o para establecer agricultura o otros usos de la tierra, ¿no? Otro criterio de este grupo de criterios que estamos revisando rápidamente es que siempre tiene que haber un plan de manejo. Y seguramente en las presentaciones que siguen ustedes van a ver cómo es que se ha hecho la extracción antes de madera en la Amazonía y cómo con los cambios que estamos implementando en los últimos años ahora sí se exige un plan de manejo que tiene que tener una serie de requerimientos, por ejemplo, definir muy claramente los objetivos de para qué vamos a manejar ese bosque y cómo vamos a lograr obtener dichos objetivos. Entonces, el principio 7 de estos grupos de criterios nos obliga, nos exige que tenemos que tener un claro plan de manejo que nos indica en un documento, en mapas y en una serie de elementos que sean visibles, muy claramente notorios, qué especies voy a sacar, por dónde los voy a sacar, por dónde voy a hacer mis caminos, que se haga entender que hay una planificación y no es una extracción desordenada. Luego, algo muy importante es que tenemos que ir evaluando qué impacto estamos teniendo en el bosque. Eso se llama monitoreo. Tenemos que estar evaluando el rendimiento de los productos, la cadena de custodia, los impactos que hay en la gente, los impactos ambientales, y hay una serie de instrumentos para ir tomando datos que nos permiten ir monitoreando, evaluando si realmente estamos cumpliendo nuestros objetivos de manejo, de nuestro plan de manejo, y podemos estar diciendo que ese manejo sí se está encaminando hacia la sostenibilidad. La sostenibilidad finalmente es un fin al que queremos llegar. Es difícil que decimos, este es un manejo sostenible, pero sí es un lugar al cual nos debemos dirigir aplicando todo este tipo de prácticas. Y también otro criterio importante es que no todo el bosque es productivo, no todo lo tenemos que dedicar a extracción. Dentro del mismo bosque, hay ciertas porciones del bosque que pueden tener valores importantes de biodiversidad, de especies amenazadas, o que pueden ser de una importancia cultural o religiosa para la gente que vive en ese bosque, y esos bosques se denominan a veces bosques de alto valor de conservación y deben ser excluidos del aprovechamiento. Bueno, entonces hemos dado una mirada rápida de un grupo de criterios y principios de lo que es manejo sostenible de bosques, y finalmente esto se puede llegar, entonces el camino hacia llegar a un manejo sostenible de bosques podemos nosotros plantearlo como un camino piramidal. No todo se va a presentar de una manera inmediata, pero en la base de la pirámide ustedes ven un elemento importante, fundamental. Si no hay esto, es muy difícil que se presente el resto. Cuadro político social preparado e instituciones capacitadas para promover manejo sostenible de los bosques. Si no tenemos, primero, compromiso político, si no tenemos instituciones fuertes que administren y controlen y monitoreen por parte del gobierno lo que es el manejo de los bosques, todo lo que viene después, todas estas prácticas no van a tener posibilidades de subsistir. Si cualquier análisis que se ha hecho últimamente en cómo estamos manejando los bosques, llegan siempre a la conclusión que la mayor restricción que tenemos es la debilidad institucional, cambiando cada 2 o 3 años de instituciones,
INRENA, Ministerio de Agricultura, CERF, una serie de organizaciones se van creando, nacen unos años, desaparecen, y entonces estamos siempre en una incertidumbre de la parte política e institucional. Entonces esa es la base de la pirámide. Una vez teniendo eso, es importante todo lo que nosotros tengamos como información sobre los bosques, sobre los servicios, y que esa información esté disponible para todos los usuarios. No puede ser información que esté almacenada en libros de investigadores o en las oficinas de los ministerios, sino que tiene que estar al alcance disponible para los que usan esa información, los que hacen los planes de manejo, los que tienen que evaluarlos, etcétera. Luego tiene que haber un juego de criterios y principios que tienen que ser aceptados por todos. Este grupo que yo les he presentado de 9 principios y criterios son principios que han tenido una amplia discusión en el mundo, y se puede decir que hay un consenso sobre este grupo de principios. Entonces es un elemento importante. Los usuarios, los que están manejando el bosque, tienen que estar capacitados de cómo se implementan estas prácticas de manejo sostenible. Ya conforme vamos cumpliendo todos estos pasos, podemos llegar, entre comillas, a lo que es una certificación del manejo, o sea, a una evaluación independiente que nos dice si tú estás aplicando buenas prácticas de manejo, y probablemente ese bosque podríamos decir que se está encaminando hacia una sostenibilidad. Y obviamente un elemento fundamental es mercado. Podemos hacer todas las prácticas de manejo, pero si no hay un mercado para todos estos productos y servicios, con seguridad que todo esto se viene abajo muy rápidamente, ¿no? Y de repente esa es una de las principales restricciones que hay actualmente para el manejo, en el caso de los bosques tropicales. Muy pocas especies con alto valor de mercado, o una gran diversidad de especies en nuestros bosques que comienzan a restringir un poco la viabilidad económica del manejo. Bueno, solamente para darles, aunque la mayoría de ustedes conocen, pero viendo el Perú, quería decirle que ya en el Perú tenemos algunos bosques que están implementando todo este tipo de criterios que ya les he mencionado, y son aquellos bosques que están certificados, ¿no? Hay algunas áreas que a la fecha suman alrededor de 600.000 hectáreas en la Amazonía, algunas en Madre de Dios, la mayoría para madera, concesiones madereras. Hay algunas concesiones también de castaña, hay algo en Ucayali, algunas en Loreto. Y bueno, esto es algo a lo que hemos llegado en los últimos, entre el 2006 y 2007 prácticamente. En 2 años hemos logrado, con todo el esfuerzo de varios empresarios, ONGs, del mismo gobierno, en llevar adelante algunas experiencias de manejo que se pueden decir que sí están aplicando todos estos criterios e indicadores. Pasa la que sigue, por favor. Entonces, no obstante estos avances, un principio de sostenibilidad ecológica que debe ser considerado con mayor seriedad, y eso ya viene un poco a nuestra realidad, se refiere a las restricciones que debemos implementar para aprovechar especies de alto valor comercial cuya regeneración natural o aún artificial no ofrece bases para asegurar futuras cosechas. La experiencia de lo que hemos estado avanzando nos dice que la caoba, el cedro, el chihuahuaco, todas aquellas especies que ahora son de un alto valor comercial, de mucha extracción, prácticamente estamos extrayéndolas pero no regenerándolas. Ya ustedes saben, muchos saben que la caoba está dentro de un acuerdo de especies que son amenazadas. Hay muchas restricciones, probablemente en pocos años ya entre la lista de especies que están en vías de extinción y no se puedan ni siquiera aprovechar. Y ahora todo el mundo se preocupa por la caoba, pero ya sabemos con bastante conocimiento, incluso práctico, de que no es la única especie. Hay muchas especies que no se están regenerando y las estamos de una manera llevando hacia la extinción. Y entonces en ese caso la pregunta sería si podremos hablar de sostenibilidad. Si seguimos aprovechándolas así, en algunos años probablemente esas especies ya no estarán en el bosque. ¿Qué está pasando con las concesiones? Entonces hemos visto una muestra de unas cuantas que están certificadas, que están aplicando buenas prácticas, pero también sabemos que muchas de las concesiones aún no logran enmarcarse en un buen sistema de gestión con todos estos criterios que yo he mencionado. Muchas de estas deberían ser revertidas del Estado,
y tratar de buscar inversionistas, alianzas, gente que hay cada vez de otros países buscando bosques tropicales, buscando gente que tenga concesiones para invertir y hacer un esfuerzo para hacer un buen manejo de acuerdo a todos estos criterios e indicadores. Y para esto es fundamental entonces poder tener la asistencia técnica adecuada, sobre todo el acceso al crédito, que es una restricción. Aquí no existe, en el país no existe acceso al crédito para invertir en manejo forestal. Esa es una gran restricción durante años que hasta ahora no se logra resolver. Y otro problema muy serio es el tema de la tala ilegal. El control de la tala ilegal no puede quedar en manos de instituciones débiles ni de comisiones sin recursos. Todos deben haber escuchado las famosas comisiones multisectoriales contra la tala ilegal, las comisiones antitala. Todos son esfuerzos aislados, tienen una gran difusión, se crean y no se les da recursos, entonces no hay compromiso político. O sea, se crean las comisiones y a los cuántos meses se cansan de reunirse entre ellos sin hacer nada, y eso es un poco lo que pasa. No hay compromiso para realmente controlar tal ilegal, y entonces no se puede avanzar en una estrategia realista para controlar ese que es otro problema muy serio para el manejo sostenible de nuestras concesiones. Ahora se habla mucho del tema de las plantaciones forestales, ya para no hablar solamente de bosques naturales. Es indudable que el producto de una plantación siempre va a ser un bosque, aunque algunos puedan darle otro nombre. Hay gente que dice que las plantaciones no son bosques, sea cual sea el nombre que se le quiera dar. Las plantaciones ofrecen una serie de productos y servicios ambientales que nos pueden ayudar a complementar los que nos dan los bosques naturales. Y entonces, todas las modalidades y seguridades para la gente que quiere invertir, que ya hay mucha gente que quiere invertir en hacer plantaciones, no deberían ser diferentes a las facilidades o incentivos para el manejo de bosques naturales. Ustedes saben que está discutiendo una nueva ley forestal y se está tratando de identificar incentivos para la gente que invierte en plantaciones. Pasemos nomás para poder... solamente una última reflexión. El caso de las comunidades nativas, van a presentar un caso acá específico, pero sabemos que una parte importante de la producción de los bosques está viniendo actualmente de las comunidades nativas, donde se han hecho en los últimos años ciertos cambios en las leyes para favorecer que las comunidades accedan más fácilmente, participen más activamente en el manejo de sus bosques. Entonces hay muchas ONGs, muchas organizaciones que están haciendo asistencia técnica, acuerdos con algunas comunidades, incluso el caso que va a presentar Jaime Nalbarte, algunas comunidades que han alcanzado la certificación, o sea que han aplicado todos estos criterios y están demostrando que están aplicando estándares internacionales reconocidos de buen manejo de bosques. Sin embargo, hacia donde debemos orientar un poco las estrategias, el compromiso y la legislación es a promover opciones de asociación entre estas comunidades inversionistas responsables que faciliten condiciones de sostenibilidad. Las comunidades solas todavía no están preparadas para llevar adelante una iniciativa de carácter empresarial. Eso todos lo conocen y entonces es importante que se busquen este tipo de asociaciones responsables. Y ahí termino rápidamente. Yo no sé si me ha pasado el tiempo, pero quería dar algunos elementos importantes para que nos pongamos de acuerdo en qué deberíamos entender cuando hablamos de manejo sostenible de bosques. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del ingeniero Javier Arce. A continuación tenemos las palabras de la congresista de la República, Hilaria Supa Guamán. Recibámosla con un fuerte aplauso. Tukuy sunqaymanta yapaykichis sachakunamanta rimariqa ancha sumaqmi, kawsayninchikmanta rimarinchik sachakunamanta rimarispaq, wiñaypaq kawsaq sachakuna actual qullqirayku kumpaykapushan yu sachakunata, mana allinta tapuykuspa, mana allinta chaninchaspa, mana allinta yuyarispa, que manaya riqsinchischu wakinqa llaqtapi tiyakunchis, chayqa manaya yachanchischu imayna sachakuna wiñan chayta.
quiero decirle a todos los oyentes y agradecerle por llevar estos eventos. Sé que a muchas personas les incomoda cuando nosotros hablamos en quechua, ¿cierto? Pero es nuestro idioma. Por eso es que empezamos a repredar, porque no entendemos, porque no sabemos, porque hemos vivido en este pueblo que creemos que los árboles crecen en un año. No es así. Y creemos que en cualquier sitio puede crecer los árboles, tampoco es así. Y por eso desconocemos, decimos, no, la inversión, el desarrollo, pero ¿cómo? Si no tenemos entendimiento, si no conocemos lo que es la naturaleza y la vida, y ni siquiera nos reconocemos como personas aquí. ¿Qué cultura tenemos? Primero deberíamos reconocernos. El Perú, ¿cuántas culturas tiene y cuántos idiomas tiene? ¿Y cuántas microclimas tenemos? ¿No? Y no somos pues aquí, gracias a la Pachamama, a toda la creación, tenemos variedades, microclimas, y por eso podemos tener esta riqueza que nos hemos olvidado y nos queremos olvidar y queremos cerrar los ojos y queremos decir el desarrollo sin haber consultado con nuestro pueblo, sin haber dicho valorado la existencia de esos pueblos que viven al lado de esas montañas y de la selva, porque esos hombres, esas mujeres que han vivido, que siguen viviendo, ellos son los que saben. A veces podemos equivocarnos, no, ellos no saben, no, Señor, ellos saben, ellos conocen cuál planta es medicinal, cuál planta es no medicinal, cuántos animales viven ahí adentro, en cada árboles, porque también los aves también tienen su espacio, todos tienen su espacio, entonces ellos sí saben qué montaña, en qué sitio está para hacer ceremonias de agradecimiento con la naturaleza, saben, y no podemos decir que ellos no saben. Por eso es que siguen viviendo en este espacio tan hermoso cuando el hombre supuestamente civilizado y entra y empieza a depredar todo, porque encontrar no el desarrollo, porque ese sitio no está desarrollado de tal manera que hay que reconocer que cómo se curará con el paludismo, cómo se curará cuando pica un bicho a una persona, porque está muy lejos de los hospitales, de los médicos, pero ahí sí hay médicos ancestrales que sí saben curar. Entonces, creo que nuestra selva nos trae mucha preocupación que se esté depredando y contaminando, y sabemos que es el pulmón del mundo, nuestra selva, que debemos proteger. Ahorita con el calentamiento global, con contaminación ambiental, la verdad estamos pasando serias preocupaciones. Ya en el Perú es que también no estamos tomando todavía conciencia de lo que está pasando en el Perú, con estas lluvias fuertes que está cayendo por lado de la sierra, pero también va afectando los ríos si se carga en el camino de todos los espacios, ¿no? Y también ¿por qué? Porque no hemos sabido cuidar. Es reflexión para nosotros, y por eso a mí me preocupa, porque
si no nos vamos a reconocer nuestro idioma, nuestros costumbres, nuestra medicina ancestral, el cuidado a la naturaleza, porque nuestros ancestros siempre han cuidado la naturaleza, sabían dónde hacer las casas. Por eso que Machu Picchu está parado. Creen que Machu Picchu se ha caído. No, él está bien parado porque sabían nuestros ancestros dónde hacer las casas. Hoy en día hacemos al borde del río, ¿no? Donde tenía que haber la alimentación, hacemos las casas, ¿no? Entonces, yo quisiera decir a todos, creo que básico fundamental también es la educación. La educación en los colegios, en las escuelas, en todas las instituciones. Creemos que la fruta viene y está en el mercado y hay que traerlo. Creemos que el agua, abrimos el caño y ahí está el agua. No es así. No sabemos de dónde nace el agua, pero nosotros sí sabemos. Del campo sabemos de dónde nace el agua, de dónde viene la fruta, de dónde viene el alimento, sabemos eso. Y esa es nuestra sabiduría. Pero sabiendo también lo que nos ha dado nuestros ancestros, la enseñanza. Porque tampoco tenemos una política de gobierno y de este Estado cómo proteger nuestra naturaleza. No, a lo contrario, hay que dar en concesión, y los que van a traer el desarrollo bueno, estamos en contra de los inversionistas, pero que haya una inversión respetando a la naturaleza, respetando a los que habiten ahí, ¿no? Pero no se respeta y no se consulta. Ni siquiera se le informa, porque cuando se entra a una casa privada, porque es casa privada, se le toca la puerta, si te van a permitir entrar, no te van a permitir. Pero acá sí dicen, no, esto es del Estado, y como es del Estado, el Estado y el gobierno tienen derecho a concesionar. Pero tú, el ciudadano que vives ahí, tú no tienes derecho. Ese no es así. Entonces, yo no quiero quitarles mucho tiempo. Quiero decirles a todas las instituciones de que tomemos conciencia y empecemos a defender lo que es nuestra selva, lo que es la naturaleza. Empecemos, porque no nos destruimos nosotros, porque nosotros somos parte de la naturaleza. No creamos que somos aparte, no, somos parte de la naturaleza. Entonces, si estamos destruyendo, no estamos destruyendo nosotros mismos. Y si hemos perdido nuestro idioma, empecemos a recuperar. Porque somos quechua, aymara y lenguas amazónicas. Entonces, empecemos, porque nosotros acá en el Congreso, eso es lo que estamos peleando. Lo que dijo antes un señor, acá en el Congreso, los congresistas mismos nos han dicho que callemos, que no deberíamos hablar el quechua. No, vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando, porque el quechua es el mensaje de la naturaleza. Nuestra cultura. No son culpables ustedes, claro que sí. Pero sí tenemos que tener esa conciencia que somos muy ricos acá, pero estamos en la pobreza, en el peor pobreza, tanto en la espiritualidad, en nuestro reconocimiento y en nuestro levantar ¿cómo se llama? Ya me olvidé por la emoción, pero yo digo, si yo soy orgullosa de ser nieta de los incas, me reconozco así. Soy orgullosa de hablar mi idioma. Si tengo que hablar el otro idioma, también se puede hablar. Y cuanto más hablas, más idiomas, puedes comunicarte con el mundo.
Entonces, no podemos ser, si estamos hablando el castellano también mezclado, entonces el idioma ya mediático. Entonces, por eso es que poco a poco el ser humano estamos desconociendo la naturaleza también. Entonces, muchísimas gracias. Sigamos para adelante y sigamos peleando para que nuestra naturaleza viva más para nuestros hijos, porque también nuestros hijos nos van a juzgar. Vamos a ser juzgados porque no hemos defendido esta vida que nos ha dado la Pachamama. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la congresista de la República, Hilaria Supa Guamán. Ya, correcto. Una interrupción de la congresista Marta Costa, por favor. Muy brevemente quería manifestar que efectivamente estos escenarios, y agradecemos la participación de la congresista Hilaria, porque eso es lo que necesitamos. A veces podemos discrepar, pero sin embargo, ustedes saben que existe el artículo 48 de la Constitución, donde establece que son idiomas oficiales el castellano y el quechua. Al igual que la congresista María Sumire, ambas son las que están bregando casi todas las semanas en el seno del recinto del Congreso para que sean escuchados, porque recuerden, este canal esperamos que llegue a nivel nacional, donde también hay zonas que hablan quechua. Entonces hay muchos que no entienden el castellano y su idioma oficial es el quechua. Por eso que agradecemos cuánto de bien haría si todos fuéramos bilingües. Hablamos el quechua, nos entenderíamos mejor. De manera que ahora que estamos generando esta cultura forestal, con la exposición de todos ustedes, todos aprendemos, hay que tolerarnos y gracias. Entonces vamos avanzando. Ya, agradecemos las palabras de la congresista Marta Costa. Enseguida tenemos las palabras de la ingeniera Liz Cántaro, responsable de la Cámara Nacional Forestal de Madre de Dios. El tema que nos hablará será las concesiones forestales de Madre de Dios, avances y limitaciones en la implementación del manejo de bosques. Quiero agradecer a Dios, primero por permitirme estar en este lugar. Vengo de la ciudad de Puerto Maldonado, representando a la Cámara Nacional Forestal. Agradecer también a los organizadores por invitarme a participar en este ciclo de conversatorio, ¿no?, que es muy importante para los avances y la toma de decisiones. El tema que me ha tocado a mí es básicamente hablar referente a las concesiones forestales en Madre de Dios. No voy a hablar de otros sitios porque desconozco cómo están avanzando, ¿no? Siguiente, por favor. Las concesiones forestales tienen como actividad principal la actividad forestal, el cual constituye un aspecto muy importante, porque en la mayoría de las industrias, ya sea de Madre de Dios como a nivel del Perú, la madera que se trabaja es madera proveniente de bosques nativos. Por tanto, la importancia. Siguiente. La actividad forestal antes del año 2002 estaba regida bajo la Ley 21-147, ley que ocasionó una irracional explotación forestal, pues dicha ley promovía la explotación forestal por pequeños y medianos extractores e impulsaban aprovechar únicamente las especies más cotizadas por el mercado. La especie más cotizada en ese entonces era la caoba. Siguiente. Para tener una idea, las concesiones antes del año 2002 eran contratos dispersos, contratos menores a 1,000 hectáreas que eran por periodos de 1 a 2 años, en las cuales no se exigía un plan de manejo, y contratos mayores a 1,000 hectáreas que eran por periodos de 10 a 20 años, donde recién se les exigía el plan de manejo, pero no se les exigía la implementación. Como podemos ver en la lámina, tenemos los contratos dispersos en todo, esto es en el sector de Madre de Dios, ¿no? Eran contratos dispersos, trabajaban un año, se iban a otro lado, iban saltando de lugar en lugar. Siguiente. La actividad forestal a partir del año 2002, ustedes saben que se promulga la ley 27-308 y se inicia una nueva aplicación de la legislación, donde se establece el régimen de concesiones forestales para la actividad forestal, ya sea con fines maderables y con fines no maderables, en las cuales
ya se exigía un ordenamiento forestal. Las concesiones de desde 5.000 hasta 50.000 hectáreas, o mejor dicho son, porque están vigentes todavía, son por periodos de 40 años, donde aquí hay una característica, ¿no? Se obliga la presentación de planes de manejo forestal. Tenemos aquí la imagen, ¿no? Esas son la distribución de las unidades de aprovechamiento de las concesiones en Madre de Dios. Siguiente, por favor. Entonces, la actividad forestal a partir del año 2002 en Madre de Dios fue el primer departamento a nivel nacional donde se otorgaron las concesiones forestales. Este otorgamiento fue por concurso público, donde los ganadores firmaron contratos forestales por un periodo de 40 años renovables. La vigencia del contrato presentaba sin duda un escenario estable para el concesionario, para que realice sus inversiones, porque 40 años uno puede invertir para que pueda recuperar su inversión. Siguiente. Pero no se esperaban con la realidad de este proceso, porque trajo consigo diversos factores estructurales, exigencias de mayores responsabilidades, entre ellas que tenían que formalizar sus empresas, cumplir con derechos laborales de sus trabajadores, explotar sosteniblemente el área asignada, elaborar plan general de manejo y los planes operativos. Siguiente. Aquí tenemos un cuadro en la cual mostramos las concesiones otorgadas en Madre de Dios, el año 2002 y 2003. En Tambopata, que son dos provincias, la provincia de Tambopata y Tahuamanu, en Tambopata, el año 2002, que es el primer concurso, se otorgaron 28 concesiones forestales. Y en el segundo concurso, que fue el año 2003, 19 concesiones forestales, haciendo un total de 47 contratos de concesión. En Tahuamanu, el año 2002 se otorgaron 27 contratos forestales y el año 2003, 11 contratos forestales, haciendo un total de 38 concesiones forestales, que abarcan un 17% del área total concesionada a nivel del Perú. Siguiente. Aquí tenemos una imagen, cómo está distribuidas las concesiones forestales en Madre de Dios. 1.303.870 hectáreas, con un total de 85 contratos, otorgados el año 2002 y 2003. Siguiente. Y aquí tenemos una situación actual de las concesiones forestales en Madre de Dios, con datos de Osinform, fuente el año 2009. Como se les mencionó, en Tahuamanu se otorgaron 38 contratos de concesión, de los cuales actualmente están vigentes 36. En Tambopata se otorgaron 47 y están vigentes 30, ¿no? A comparación de otras administraciones, nos podemos dar cuenta claramente, por ejemplo, en Tingomaría, de 48 concesiones, solo 36 están vigentes. En Pucallpa, de 108 concesiones, solo 26 están vigentes. Y en Atalaya, de 72 concesiones, solo 61 están vigentes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros analizamos así muy rápidamente, Madre de Dios es uno de los departamentos en los cuales está funcionando mejor el tema de las concesiones, ¿no? A pesar de las los diferentes problemas que viene suscitando. Siguiente. Y estas son las concesiones certificadas en Madre de Dios, en la provincia de Tambopata, de concesiones maderables, ¿no? En Tambopata no se tiene ninguna concesión certificada, y en Tahuamanu se tenían 7 contratos de concesión certificado. Sin embargo, el año pasado, en el mes de agosto, Forestal Río Huasca perdió la certificación. Siguiente. Entonces, habían sacado un pequeño extracto de lo que es manejo, pero el ingeniero Arce ya ha dado unas definiciones sobre manejo. Como lo pueden observar, menciona, ¿no?,
que está orientado básicamente a la obtención de productos y servicios del bosque con rendimientos sostenidos. Y dice, es un proceso que da valor al uso forestal sostenible de los bosques como una actividad permanente. Siguiente. Según la legislación peruana, manejo forestal dice que es gerenciar el bosque para la obtención de beneficios económicos y sociales en forma permanente, de modo tal que se asegure la sostenibilidad de las especies y de los ecosistemas objetos del manejo. Siguiente. Ordenación forestal es la planificación forestal a mediano y largo plazo a nivel de empresa forestal, que asegura la convergencia de los diferentes intereses hacia el bosque, tomando en cuenta todos los aspectos ecológicos, económicos, empresariales y sociales, aspectos que lo ha mencionado el ingeniero Arce en las exposiciones de los criterios e indicadores, ¿no?, que tiene que cumplir generalmente para certificar. Siguiente. ¿Cuáles serían las condiciones para que se dé el manejo? Hemos estado trabajando muy de cerca con concesionarios forestales y el manejo, tenemos que recordar que implementar el manejo forestal requiere de inversión. Si no pueden invertir, no pueden hacer manejo, ¿no? Porque para que hagan las diferentes actividades requieren de esto. Entonces, para ello, tienen que tener una seguridad a largo plazo en la operación y en la tenencia. Tienen que tener un ambiente físico apropiado. Tienen que respetar las áreas de manejo. Tienen que contar con la información adecuada. Condiciones climáticas apropiadas. Hablaba con algunos concesionarios y me decían de que ahora no se pueden endeudar, no pueden ofrecer su madera al mercado o no pueden vender. ¿Por qué? Porque si ellos ofrecían, en agosto te entrego 5,000 pies tablares de madera o 50,000, no podían decidir eso, no podían tomar esa decisión por este tema, condiciones climáticas. Porque el año pasado, por ejemplo, la lluvia ha durado hasta el mes de agosto. ¿Y en qué mes hacen las actividades de extracción? Implementar las medidas de protección. Capacitar permanentemente al recurso humano. Cuando se realizan las actividades de manejo, tienen múltiples acciones que implementar. El tema silvicultural, el tema que mencionó de lo que es documentario, y para implementar, por ejemplo, las actividades silviculturales, se tiene que capacitar al personal, porque este proceso para muchos ha sido nuevo, tanto para los empresarios como para muchos consultores forestales, que han tenido que adoptar decisiones y algunos tener que aprender, ¿no?, en ese caminar con los mismos empresarios. Entonces, es muy importante el tema de capacitar permanentemente al recurso humano. Realizar los inventarios de los recursos forestales que sustenten el plan de manejo. Si no saben qué tienen en el bosque, no pueden ofrecer un producto. Implementar un aprovechamiento de impacto reducido. Tienen que tener en cuenta que se tiene que reducir los impactos, ¿no? Contaba un concesionario que antes de entrar en el proceso de certificación, él se pasaba como una quebrada, como 8 puentes, por la misma quebrada. Y decía que con esto, con la implementación del aprovechamiento de impacto reducido, ha pasado esa misma quebrada con solamente 2 puentes. Establecer objetivos de manejos realistas que respondan a la capacidad de ejecución. Muchos de los consultores a veces no se coordinan con el concesionario para ver qué cosas se va a hacer en el plan. Planteamos cosas que el concesionario a veces desconoce y cuando llega a OSINFOR empieza a evaluar. Dice, tú mencionaste que ibas a hacer esta actividad y no la hiciste. Es un problema, tanto para el concesionario como para el consultor
y para el revisor. ¿Sí? A continuación les voy a mostrar algunas imágenes de las actividades del manejo. Son imágenes de algunas empresas concesionarias. Como ya les he mencionado, el primer punto, que es elaborar el Plan General de Manejo y el POA. Tienen que elaborar sus planes de monitoreo de parcelas permanentes, de control y vigilancia, el plan de capacitación, el plan de relacionamiento comunitario, el plan silvicultural. Siguiente. Aquí tenemos una imagen, el bosque, que es la materia prima para los concesionarios. Siguiente. El concesionario tiene que implementar primero su campamento. Aperturar vías. Siguiente. Aperturar puentes. Siguiente. La etapa de planificar para hacer las actividades de censo y de inventario. Acá tenemos ubicando la parcela de corta, ¿no? Ahí ven un árbol pintado, está pintado el vértice del inicio de la parcela de corta. Siguiente. Ahora se está exigiendo seguridad. ¿Cuándo se ha visto a ver que el personal de campo que va a hacer censo forestal con equipos de seguridad? Es parte de la implementación del manejo. Siguiente. Aquí tenemos personal tomando los diámetros a la altura del pecho, que está tomando datos, ¿no? De altura y de diámetro. Siguiente. Esa información de campo se plasma en un mapa de dispersión de especies, ¿sí?, en las cuales cada puntito es un árbol, ¿no? Los colores es una determinada especie. Y con esta información, siguiente, el personal ya tiene que hacer las actividades de tala, ¿no? Ubican el árbol. Para talar tienen que, ahora se les exige que tienen que ver todas los factores para que puedan tumbar ese árbol, ¿no? Porque de repente hay lianas que están amarradas al árbol y que cuando caen puede causar accidentes. También por el tema de que tienen que ver que no se afecte a la naturaleza, ¿no? Al espacio donde está ubicado ese árbol. Siguiente. Lo que es, ustedes habrán escuchado de repente de la tala dirigida, direccionar el árbol o la caída del árbol hacia un lugar donde no afecten regeneración natural, ¿no? Ahí tienen una muesca para que puedan tumbar el árbol. Siguiente. Después de hacer ese trabajo, tienen que codificar el árbol. Poner el número, ustedes ven F59, que significa faja 59. Esa es una Q, debe ser de quinilla 2, troza 1. Y van seccionando, van trozando cada árbol que han codificado. Siguiente. Posteriormente arrastran, acopian. Siguiente. ¿Ven? Aquí tienen un patio de trozas y hay algunos que tienen aserraderos en las concesiones y que acierran esa madera. Siguiente. Transporte de trozas. Aquí hay una planta de transformación en la misma concesión. Siguiente. Y hacen también lo que les mencionaba, la capacitación, ¿no? La implementación, la capacitación. Manuales técnicos, manual de monitoreo, plan silvicultural. En el tema de salud, tienen que implementarse. El personal tiene que capacitarse para saber cómo reaccionar frente a algún accidente. Siguiente. Las capacitaciones, ¿no? Se han tenido capacitaciones en el tema de seguridad industrial, las señalizaciones. Siguiente. En el tema silvicultural, propagación de plantas, esa es la caoba, viveros forestales, ¿no? Instalación de parcelas permanentes de muestreo, subparcelas permanentes de muestreo, identificación de árboles semilleros. Siguiente. Traslado de troza a la ciudad ya de Puerto Maldonado, donde generalmente en algunos concesionarios se encuentran las plantas de transformación. Ingreso ya acá a la planta de transformación. Siguiente.
nuevamente las codifican porque llevan el tema de cadena de custodia. Siguiente, las acierran, ¿no? Aquí están ya tableando, despuntando. Ahí tienen ya madera para ya comercializar. Siguiente. Aquí les he presentado otra imagen que es con un aserradero a disco. Aquí tienen canteo de madera, ¿no? Siguiente. Y aquí tienen la madera comercial, ¿no? En cedro, caoba. Siguiente. Madera para decking, madera para pisos. Siguiente. Y los desperdicios están haciendo carbón y venden como carbón de primera. Siguiente. Y aquí les estoy trayendo una imagen, de repente es fuera de lo común, porque de repente para algunos lo han visto, otros no, que esta madera es caoba. Mire cómo llega la caoba al mercado. Las concesiones de caoba generalmente están en lugares inaccesibles. Son lugares donde en las mismas concesiones las acierran. Tienen que trasladarlas al lomo hacia una quebrada de menor afluente. Cuando viene una lluvia, ustedes ven que están amarradas con soga, ¿no? Viene una lluvia y saca la madera. Siguiente, sale a un río mayor y ahí las embalsan. Siguiente, y van balseando. Siguiente, llega a un lugar donde ya pueden sacar la madera, nuevamente trasladan. Siguiente, y ya esa madera sale como madera comercial para el mercado. Entonces, ¿qué se avanzó y qué faltaría o se debe de tener en cuenta para realizar un manejo? Siguiente. ¿Qué se ha avanzado en el tema de manejo? El concesionario tiene un gran capital, que es la materia prima, el bosque. Ha generado mayor número de empleos y con un mejor trato a sus trabajadores, porque permanentemente les cae el Ministerio de Trabajo. Les obligan a que tengan al personal en planilla. Les obligan a que estén asegurados y que reciban capacitaciones. Genera riqueza por venta de productos y servicios ambientales. Se protege el ambiente. Existe mayor interés de nuevos empresarios para desarrollar la actividad. A Madre de Dios han aparecido cantidad de empresarios que buscan trabajar en el tema de madera. Y es reconocido a nivel internacional, principalmente por las concesiones certificadas. Los concesionarios forestales vienen planificando sus actividades de aprovechamiento. ¿Cuándo han visto que un concesionario tiene que planificar? Anteriormente no lo hacía. Él tenía el dinero, se iba al monte, tumbaba, sacaba y ya estaba, ¿no? El producto para que pueda comercializar. Y se está diversificando los productos. Y una cosa muy importante que no le he puesto es que se ha reducido en las concesiones forestales la tala ilegal. Se ha reducido notablemente. Siguiente. El concesionario, a través de los resultados del inventario exploratorio y del censo, ya es capaz de conocer su potencial, ¿no? Antes podía un empresario ir y decirle, véndeme 10,000 metros cúbicos de chihuahuaco, pero si él no sabía qué cosa tenía, ¿cómo podía aceptar ese negocio? Se ha incrementado los rendimientos de la producción mediante los trabajos de aprovechamiento de bajo impacto. Existen más instituciones que quieren apoyar al proceso de certificación. Siguiente. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué limitaciones se tiene para el manejo en las concesiones forestales de Madre de Dios? Los decisores políticos no le dan la prioridad debida. Cambios permanentes en las administraciones y generalmente se dan a nivel político y no técnico. La autoridad forestal en Madre de Dios está mal remunerada, no implementada. Un personal de la administración, un técnico, está con 800 soles.
cuando recibe la denuncia posterior, ¿quién se va con la denuncia? Se va el técnico, se va el responsable. Y muchas veces es vulnerable por este mismo hecho. La gran mayoría de los concesionarios dice que tiene como problema el pago de derecho de aprovechamiento por toda el área durante todos los años. Pagar ese monto que ellos mismos han ofertado les limita también a seguir implementando el manejo forestal, ¿no? Es un dinero que sale y que generalmente por el problema, ya les he mencionado, climático, ya sea el tema de crisis, no están recuperando ese dinero y no tienen para implementar. Cumplimiento inadecuado de las disposiciones de la resolución 104 del 2004, regímenes promocionales por proyectos integrales. Y el decreto supremo 016-2009, régimen excepcional para promover la competitividad del sector frente a la crisis externa. Un llamado aquí. En ese decreto supremo dice bien claro, las concesiones que obtuvieron certificación mediante este decreto, dice, de oficio se procederá al descuento del 40%. Pregunto si eso se ha cumplido. Madre de Dios es el departamento con mayor cumplimiento de obligaciones técnicas económicas y ello debería de estimularse. Poca promoción por parte del Estado para el manejo forestal. Conflictos de uso del área. Existen áreas concesionadas en donde el mismo Estado promueve el cambio de uso. ¿A qué me refiero aquí? Está entrando una institución que se encarga de lo que es el tema de titulación, que dice, posesiónate, porque al final el concesionario no es dueño, el dueño es el Estado. Y así es que ustedes van a obtener más adelante un título, ¿no? El mismo Estado promueve eso. Siguiente, cantidad de normas, confusión en su aplicación y falta de difusión. Antes se tenía una web, buscabas la norma y la encontrabas, ahora es difícil de encontrarla. Competencia desleal, esto es también una preocupación de los concesionarios. Competencia desleal por parte de los dueños de permisos en propiedad privada, concesiones castañera y concesiones de reforestación. Competencia desleal, ¿por qué? Porque el concesionario de reforestación, de productos no maderables, como el titular del predio, no paga derecho de aprovechamiento por hectárea por año. Por tanto, también nos incluyen, pero respetando nuestra cultura. Último, nosotros no queremos venir a Lima a formar una comunidad indígena muriéndonos de hambre. Queremos una ley allá, porque queremos producir. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Creo que ha sido un excelente complemento final a este conversatorio. Con el permiso de la señora congresista Marta Costa, me voy a permitir dar la palabra a dos personas del público antes de cerrar, ya que los conversatorios hemos acordado que tienen que tener una finalización exacta, que es a las 20 horas. De manera que voy a dar el uso de la palabra a dos personas que les ruego que sean muy concretas, muy precisas, y que esté obviamente dirigido al tema. La señora que está al frente. Y el caballero que lo está señalando. Un momentito. Mi nombre es Julia Sáenz, profesora interesada por estos temas que tienen que ver con el desarrollo sostenible de una región que nos pertenece a todos nosotros, aún estando bastante lejos de la ciudad de Lima.
felicito a la congresista Marta por haber organizado y también a la congresista que se ha retirado, Hilaria Zupa, porque ella nos ha dado una muestra de cómo nuestra presencia en cualquier lugar puede ser un motivo para defender aquello que es nuestro, porque la lengua indígena, el quechua, es una lengua materna. Y también felicito la presencia de Juan, porque me gusta la actitud. Tenemos que defender aquello que es nuestro, aquello que es ancestral y aquello que nos pertenece. Si tenemos que enseñar las uñas y las garras, disculpen la expresión así corriente, pero yo creo que debemos hacerlo. Una pregunta concreta. Hemos tenido oportunidad de escuchar a la señorita Liz, representante de la Cámara Forestal. Para ella iría mi pregunta. Ella en realidad nos ha expuesto cuáles son las condiciones que necesitan los empresarios forestales, las condiciones que requieren y necesitan para realizar su trabajo, el empresario, el concesionario. Pero dentro de esta propuesta también, esa Cámara Forestal, yo creo que debería incluir para la próxima vez dentro de su exposición también cuáles son las condiciones que favorecen, en primer lugar, a las personas que viven en esas zonas. No nos han mencionado, que son las comunidades. Y también, de otro lado, cuáles son las condiciones que ellos también deberían de exigir para la preservación y la conservación del medio ambiente. Y la siguiente pregunta, estoy de acuerdo con la propuesta, me parece, del ingeniero y la señora que representan la ONG AIDER, que efectivamente, yo creo que si cada una de estas instituciones que hoy día nos representan y están aquí en la sala y que han hecho una bonita exposición y nos han ilustrado verdaderamente con conocimientos acerca de la Amazonía y del trabajo que realizan, yo creo que deberían, si trabajan en forma individual, creo que no se puede lograr. Yo creo que deberían de hacer lo que ha sugerido el ingeniero, alianzas. Hay que buscar alianzas, hay que compartir, hay que consensuar. Y si en algo tenemos que ceder por el desarrollo de la Amazonía, yo creo que bienvenido sea. Estamos también considerando que ese desarrollo de la Amazonía, aunque no se mencionó, los recursos hídricos, que hay que velar por ello, por el medio ambiente, por las tierras, los suelos, la degeneración de los suelos, los árboles, la presencia de los árboles. Escuchaba un comentario ahora con esto del terremoto en Chile, la presencia, digamos, de los árboles en otros lugares que tienen playa, inclusive con la salida del mar, los árboles constituyen un soporte para que no pueda llegar un freno, para que esas olas no puedan llegar a las poblaciones y arrasarlas. Muchas gracias, ojalá tenga respuesta a esas preguntas. Gracias. Ok, antes de pasar al uso de la palabra al caballero, les indico de que luego de las palabras del señor van a contestar a las personas que han sido aludidas, y para cerrar voy a dar unos minutos al ingeniero Ignacio Lombardi, que va también a hacer un comentario a modo de cierre en este conversatorio. Adelante, por favor. Buenas noches, reitero el saludo a nombre de AICEP. Soy el ingeniero Tapayuri, parte del pueblo Cocama-Cocamilla. Bueno, yo felicito a la congresista Marta por haber permitido estar aquí en este conversatorio forestal, pero más allá quisiera hacer unas preguntas muy apreciativas a los tres expositores. Yo les pregunto a ustedes, a todo el público, ¿cómo estamos viendo manejo sostenible del bosque? Si tenemos un decreto supremo que salió en el mes de septiembre del año pasado, el cambio de cesión de usos de tierras. Pregunto a todos los sectores del público. La segunda pregunta va, ¿cómo dirigimos manejo sostenible del bosque? Si tenemos proyectos que indudablemente permiten el cambio de todas las áreas forestales, como el caso del Grupo Romero en San Martín. Para la ingeniera de Puerto Maldonado, ¿cómo asegura que finalmente la explotación forestal es exitosamente cuando el CITE nos muestra totalmente un nefasto de tal ilegal que ha pasado fuera del país? ¿Cuál es la ganancia que tuvo nuestro país? ¿Quién se ha beneficiado a las empresas transnacionales? ¿Cómo se ha beneficiado a los empresarios pequeños y grandes? Si tenemos un volumen que es penoso decirle públicamente. Y finalmente, con el representante de AIR, quisiera también indicarle
que esta propuesta que está enmarcando a los 5 comunidades, desde nuestro principio originario, quisiera decirlo, que esta sostenibilidad de recursos no solamente es tener que la ganancia sea útil para un sector, sino que sea una ganancia que tenga equidad social, equidad económica, y que permite mejorar la calidad de vida, no en el sentido de mejorar las casas, no, equidad de nivel de vida, de tener las condiciones básicos, para que finalmente las 5 comunidades sí requieren, sí hay un centro piloto para que los demás pueblos sí lo tienen marcado. Muchas gracias, buenas noches. Muy agradecido. No sé cuál de los... A la pregunta de la profesora respecto a por qué no se ha considerado en la exposición las actividades con comunidades nativas en las concesiones forestales, para conocimiento del público en general. En Madre de Dios existe una comunidad nativa que está aledaña a 2 concesiones certificadas, que es la Comunidad de Bélgica, la cual viene trabajando conjuntamente con esas concesiones forestales, ¿no? Es más, ellos han estado trabajando directamente con AIDER también para apoyar el tema de la evaluación para los bonos de carbono, que tengo entendido que han estado trabajando Maderacre y Maderija, y actualmente ellos vienen trabajando con otra concesión forestal que es Agroindustrial Victoria, ¿no? Las comunidades nativas, y tienen pues oportunidad dentro de los trabajos que realizan las concesiones, porque eso es una prioridad también que exige certificación, ¿no? Proceso de certificación, o sea, la entidad evaluadora para lograr la certificación les evalúan a ellos qué grado de afinidad, cómo van las relaciones comunitarias entre la concesión y las comunidades nativas. Si no lo he presentado, básicamente es porque el tiempo de exposición que me han dado eran 25 minutos y he tratado de presentar a través de imágenes para que ustedes puedan tener una imagen ilustrada de lo que es las actividades de manejo y cómo se han ilustrado, ¿no? Y a lo largo de las otras concesiones no existen comunidades nativas que estén cercanas a ellas, pero sí colonos que también forman parte del staff de trabajadores de algunas empresas concesionarias, ¿no? De todas maneras, para lo sucesivo habría que tener en cuenta, pero como le digo, más que todo ha sido por el tiempo que me han otorgado para la exposición. Muchas gracias, Liz. Jaime. Sí, muy breve. No voy a volver a reiterar el tema de hacer sinergias, ya creo que lo he explicado, es más, lo he invocado, que hay propuestas piloto, y creo que esto tiene que ser replicado en matices culturales y técnicos que hay, ¿no? Y con respecto al desarrollo, ¿no?, de las comunidades, a la inquietud del compañero de IDESEP, lógicamente el tiempo es muy limitado y uno tiene que priorizar y contar la experiencia, pero quiero comentarles a todos ustedes que el manejo forestal comunitario se basa en un manejo de un recurso que es comunal. El bosque es comunal, pero como no toda la comunidad pretende trabajar, porque, como les digo, en una comunidad no solamente hay recurso forestal maderable, hay bosque, hay tierras para agricultura, hay gente que se dedica a la pesca, hay gente que se dedica a la artesanía. Entonces se formaron grupos de interés al inicio y después se constituyeron las organizaciones económicamente productivas, en este caso en esta comunidad de Callería. Pero como el recurso es un recurso comunal, entonces esta organización obtiene un 70% de su utilidad para beneficio de sus socios y un 30% va para la comunidad. Y en cada comunidad hay reglas de juego diferentes porque son protocolos diferentes, son acuerdos que hay, y de eso se ponen de acuerdo las OEPs con las comunidades en asamblea comunal. Y están las actas, están los protocolos, que es parte también de los estándares que nos exigen la certificación forestal voluntaria, ¿no? Y ese 30% la comunidad decide qué hacer. En algunos casos es para postas médicas, otros casos es para infraestructura de casas, viviendas, en fin, su campeonato chipivo conmigo que tienen, que es prácticamente como el mundial de fútbol para nosotros, igualito es para ellos,
¿no? Y Juan no va a dejar mentir. Igualmente hay un fondo que destinan para el Masato, y porque quieren pues celebrar sus fiestas, que también tienen derecho a hacerlo, ¿no? Entonces, ese es dinero de ellos deciden qué hacer con ese dinero. Entonces, definitivamente no solamente es económico, por si acaso, comparto plenamente que es un desarrollo económico, social, pero que va amarrado de la parte técnica, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Con estas palabras voy a dar pase al ingeniero Ignacio Lombardi, presidente de la Cámara Nacional Forestal, que, como indicaba Moe Cierre, va a hacer sus comentarios sobre la exposición, sobre las intervenciones, y ojalá que pueda comprimirlo de manera tal que terminemos en los próximos minutos. Muchas gracias, Ignacio. Adelante. Gracias, Marco. Buenas noches con todos. Bueno, yo creo que a lo largo de toda esta tarde, de lo que hemos conversado, algo que sí queda claro y que queda así totalmente, es que el manejo forestal es la única alternativa económica y viable que tiene el bosque si queremos tener bosques en un futuro. No importa bajo qué administración esté, no importa si es bajo comunidades, si es bajo concesiones, eso no interesa. Es el manejo el que va a llevar el bosque al futuro y permitirá tener futuro al país en términos del bosque. Creo que eso es lo que hemos discutido hoy día a lo largo de todos estos tiempos. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que son importantes poder decir. Cuando hablamos de Cámara Nacional, tenemos que mirar que no es una cámara como la entendemos tradicionalmente. Es una cámara que, ¿quiénes son los socios de la cámara? Los socios de la cámara son asociaciones de profesionales, comunidades nativas, comunidades campesinas, empresarios, ONG ambientalistas, ONG de desarrollo. Ese es el componente de la cámara. O sea, la cámara se convierte como en una especie de resonancia de todos estos grupos, en el cual puede definir algunas políticas que pueden llevarse hacia adelante. Sobre el cambio de uso de la tierra, siempre hemos pensado que no es el cambio de uso de la tierra lo que tiene que hacerse. Lo que pasa es que hay una mala práctica. Hay una mala práctica que se dice, ok, desde hace mucho tiempo el cambio de uso de la tierra eran las mejoras que recibía la tierra y eso recibía beneficios. El cambio de uso de la tierra no se puede dar, a pesar de que en la Amazonía existen alrededor de 3 millones de hectáreas para uso agrícola. La única diferencia es que no están todas juntas, están todas separadas. Por eso es que las actividades económicas tienen que ser diferentes. Porque no podemos cambiar bosque por monocultivos. O sea, tenemos que ir manteniendo los bosques tal como se tienen. O sea, definitivamente esos dispositivos que tenían era parte de lo que se tenía que decir. También hay que decir algo. Si hablamos de un plan de manejo de 40 años, estamos hablando de 5 gobiernos. ¿Estaremos hablando de 10 leyes forestales? O sea, estamos hablando de cuántos, estamos hablando de por lo menos 40 ministros de Agricultura. O sea, eso es lo que estamos hablando, eso es lo que tenemos nosotros que pensar, y eso es lo que nos va a llevar a nosotros hacia adelante. Estamos revisando una ley, y estamos tratando de cambiar una ley forestal, cuando ni siquiera hemos hecho la evaluación si esa ley se implementó totalmente o no. La ley se usaron 5 artículos, y probablemente el resto de artículos nunca se miraron. Nunca se miró el reglamento forestal, 10 artículos, y el resto nada. Entonces, creo que ahí es donde tenemos que ver. ¿Y eso es por qué? Porque más que una ley, necesitamos establecer una política de Estado. O sea, ¿qué quiere el país con sus bosques? ¿A dónde los quiere llevar? Y en función a eso es que pone leyes. No es al revés. Queremos poner leyes sin saber a dónde queremos llevar toda nuestra Amazonía. Y eso nos pasa no solamente en la parte forestal, pasa en la mayor parte de las actividades que tiene el país. Yo me pregunto algo bien fácil ahora. ¿De dónde vamos a traer los tubos para el gas? Chile no puede abastecer,
porque ha tenido, bueno, que ya sabemos los problemas que tiene, y nosotros comprábamos allá. Y nosotros somos los segundos productores de cobre, ¿no? Y no vamos a tener, o sea, ¿dónde está la razón en términos de la metalurgia? O sea, ¿qué queremos hacer con nuestros ser productores de materia prima o queremos dar los pasos para ir hacia adelante? El reto, yo lo veo en términos de cómo estamos viendo nosotros y cómo estamos andando, y estas especies valiosas que a veces decimos que ya se están acabando, creo que debemos resistirnos a eso. Si todos empezamos a aceptar que se acabaron o que se acaba, seguro que se va a acabar. Pero si nos resistimos a eso y decimos que no se va a acabar y empezamos a hacer acciones con los planes de manejo, con los controles y con todo esto, seguramente podemos revertir. Y no hay que olvidarse que el Perú es uno de los pocos países del mundo que logró rescatar la vicuña. Y eso es bien importante. O sea, sí podemos revertir cosas que pueden estarse agotando en algún momento. Inclusive a veces se dice que hay algunas aves que están ya extinguidas en Lima. Sin embargo, todavía hay en lugares donde esas aves se encuentran, como refugios, en áreas muy grandes, en parques. Entonces, creo que esas cosas también tenemos que decirlas. Como se decía, no todo en forestales es malo. En forestales no estamos articulando todas las cosas, ni estamos integrando todos los elementos y todos los conocimientos que tenemos. Y para decir, ya que cogieron un tema que también es importante, el tema de investigación. El Perú cada 10 años repite todas las investigaciones. O sea, hace 40 años y la viene repitiendo, cada 10 años la repite. Probablemente estemos entrando a una nueva etapa de los próximos 10 años, donde vamos a repetir lo que ya hicimos hace 30 años atrás, ¿no? Porque eso es, no hay una continuidad, no hay una dirección. ¿Quién dirige la investigación forestal en el país? ¿Quién? No hay una institución que dirija la investigación forestal en el país. No existe. Estamos colgados ahí de línea como agroforestería, o ni siquiera forestal, de agroforestería, estamos ahí colgaditos, ¿no? Pero somos pues lo último de lo último. Entonces tampoco podemos pedir y tampoco podemos construir. Esos elementos tienen que estar necesariamente en la ley forestal. En la ley forestal tiene que estar investigación, qué tipo de organización va a tener investigación, cuáles son las instituciones que van a ser las responsables de la investigación, y además algo que creo que tiene que ser, la parte forestal tiene que ser una institución autónoma. No puede estar una institución técnica a un vaivén político, no puede ser así. O sea, tiene que ser una institución autónoma que sea realmente técnica y que pueda andar hacia adelante. Esperemos que esos puntos y esas cosas estén rescatadas en todo lo que es la ley. Yo rescato de todo lo que se ha dicho hoy día, rescato este tipo de bases como una orientación hacia lo que tendríamos que hacer en términos de políticas hacia el futuro. Gracias. Muchas gracias, Ignacio. De esta manera termina el conversatorio Impacto Económico y Social y Ecológico del Manejo Forestal para el Desarrollo Sostenible de la Población Amazónica del Perú. Ya se había dado por terminado este conversatorio, pero quisiera recordar que el próximo viernes 26 de marzo se va a llevar a cabo el siguiente conversatorio que se va a abordar ordenamiento territorial. Los primeros conversatorios fueron relativos a las plantaciones forestales tanto en la sierra como en la Amazonía. El día de hoy ha sido sobre manejo forestal o de los bosques, y inmediatamente después va a ser ordenamiento territorial, por lo cual quedan todos invitados a continuar con esta cultura forestal. Agradecemos además muy especialmente a la participación del ingeniero Lombardi y el ingeniero Walter Lombardi, que han hecho posible que las invitaciones lleguen y estén ustedes acá presentes. Ellos están permanentemente muy empeñosos, ¿no?, en estas tareas. Nos apoyan, mejor dicho, hacen muy buena tarea, así que el agradecimiento público por el desarrollo,
por todo lo que, por todas las acciones que vienen haciendo y que hacen posible estos conversatorios tan importantes. Gracias.